Tras casarme con Carlos, mi amigo de la niñez, nuestras interacciones parecían continuar siendo desconocidas. Principalmente consideraban la rutina nocturna como un simple acto de formalidad. Él era tan reservado que incluso al mencionar el divorcio solo se detuvo un instante y después se levantó de la cama. Dijo como si identificara una nota: «Yo tampoco quiero al niño», le respondí. «No hay problema, él será tu responsabilidad», respondió con voz suave. Insistí un poco más. «Gracias por los años recientes, ha sido complicado, lo sé, mis pertenencias eran escasas». Antes de salir por la puerta, miré hacia atrás y Carlos estaba en silencio. El tumulto en torno al regreso de mi hermana menor Lucía a España llenó todas las expectativas. Una estrella en crecimiento en el ámbito del ballet, ella resplandecía con fervor y elegancia en los clips. Siempre en entrevistas con ese vestido rojo característico, pero fue la última imagen que acompañaba la noticia lo hizo. El detalle que me atrajo fue una toma de la ventana de un vehículo medio bajado y la cabeza de Lucía, posicionada estratégicamente. Colocada para ocultar el rostro de un hombre, pero no se le podía ver de manera clara. Detectaban las marcadas líneas de su ceja, la curvatura de su nariz y el rasguño agudo de su mandíbula, y parecían estar confundidos. Los seguidores de Lucía se volvieron locos intentando descubrir quién era el propietario del vehículo. Al instante comprendí que el vehículo de mi marido era una edición única y restringida de un Mercedes-Benz de clase S. Carlos no estaría presente. Esta noche reflexioné y me recosté alegremente en nuestra cama de gran tamaño. Más tarde me puse a dormir. Estoy despertado por un par de brazos fríos que se desplazan por mi entorno. Estás despertando, la voz de. Perdón por perturbarte, aún estaba atrapada por el sueño. Me tomó un instante para procesarlo y pero él ya me había aproximado más, dejando que me acercara más. Perdón, no pensé que tuviera espacio para sí mismo en la cama. Las luces se prendieron de nuevo y vi a Carlos quitándose la bata para mostrar sus músculos. Un minuto después, la espalda ondulando con el cálido resplandor, un retrato de fortaleza y hermosura masculina. «¿Puedo besarte?», su tono era formal pero no lo era. Esperó una reacción, sus labios se acercaron a mí y pude percibir la humedad de su piel mientras el calor se intensificaba. Finalmente Carlos extendió su extenso brazo hasta llegar al cajón de la mesita de noche, frunciendo el ceño donde estaba. «Lamento haber olvidado comprarlos», admití. Él luego se recostó nuevamente con un «Está bien, traeré una caja después del trabajo». «No deberías haberlos ocultado», «Está bien», murmuré, «a mañana». La mañana siguiente el otro extremo de la cama ya estaba vacío, un rápido repaso por mi móvil y ya era mediodía. Carlos, CEO de Cárdenas Holding, fue visto nuevamente por todas las noticias. Asistir a la presentación de acogida de Lucía. Internet rápidamente conectó los puntos y corroboró que él era el individuo. Cuando revisaron el coche de la noche anterior, se percataron de que Carlos llevaba una cucharilla debajo de él. Tras investigar un poco, descubrieron que Carlos tenía una cucharilla debajo. El labio de Lucía también parecía algo hinchado debido a su jersey de cuello alto. Estaba claro como el día lo que sucedió. Después surgieron los antiguos rumores acerca de cómo Carlos casi dio la renuncia a su cargo. Reclamos contra la empresa por parte de Lucía, pero ella lo descartó ya que no deseaba estar sujeta a compromisos familiares. Parecía como si estuviera sujeta a responsabilidades familiares. Si estuvieran experimentando algún amor adolescente en el que todos creían haberse quedado sin involucrarse. Las observaciones eran unánimes: que perfectos son juntos. Existía una voz disidente de una cuenta desechable falsificada. Y el Internet derribó a esa persona a la que no le importaba si estaba casado. Siempre recordarás tu primer amor. Me gusta cuando mi feed se llenó de una imagen entre bastidores. Carlos estaba entregando rosas a Lucía. Ella parecía tan emocionada como una adolescente y Carlos parecía imitar su emoción. Felicidad, con una sonrisa peculiar y amable. Mi corazón dio un vuelco y sucedió lo que me sucedió. Que tras décadas de conocerlo, tras 5 años de matrimonio, nunca lo había visto sonreírme de esa manera, tampoco me había visto sonreír así. Nunca había ofrecido flores y Lucía era su auténtico amor perdido, solo era el contrato, un hombre en papel. Lucía, Carlos. Todos, yo y ellos, crecimos en la misma área y asistimos a las mismas instituciones educativas. Sin embargo, ellos mantenían una relación distinta al aprender. La única forma en que conseguí la información de contacto privada de Carlos fue a través del medio.
la única razón por la que obtuve la información de contacto privada de Carlos. Meses después de nuestro matrimonio, Carlos era un adicto al trabajo y frecuentemente faltaba al trabajo, mi suegra me lo confesó a mí. Señaló que no mostraba la suficiente preocupación por él, por lo que le envié un mensaje de texto: «Hola, ¿estarás en casa para la hora?». Él contestó 30 minutos más tarde: «¿Quién es Valentina? Está bien, no te preocupes 3 minutos». Mi primer mensaje de la familia: «Cena mañana por la noche», me llegó confuso. ¿Cuál es la situación? Está bien, debemos ir a la casa familiar, debería llevar algo. Un momento después apareció una notificación bancaria. El dinero que había transferido era suficiente para cubrir unas vacaciones mínimas. Él contestó: «Depende de ti, depende de ti». Fue en ese momento cuando comprendí que Carlos nunca me amaría. Yo era una empleada y no una esposa, pero él estaba contento con eso. El matrimonio por contrato es lo que es. Pude utilizar su dinero como me gustaba. Las cosas empezaron a mejorar un poco tras el matrimonio. Que nos hospedamos en el hogar de su familia para aliviar la fatiga de los ancianos. Tuvo que compartir una cama con ellos. Estoy bastante convencida de que él no me tocaría, pero entonces la sopa de mi suegra contenía ciertos ingredientes únicos. Carlos empezó a pedir perdón: «Lo siento», luego preguntó: «¿Está bien?», y finalmente dijo: «Dime si es excesivo todo lo que pude soportarlo». «Disculpa, esto es un poco excesivo, creo». «El perdón», rápidamente se disculpó. «Está bien», respondí, aunque no pasó mucho tiempo. Carlos finalmente me miró con incertidumbre, pero se alejó. Luego comprendí lo que lo había motivado esa noche: Lucía tenía un novio. Cuando supe que estaba embarazada, la noche en que divulgaron su relación, le envié un mensaje a Carlos. «La ecografía», él contestó tras mucho tiempo: «Felicidades después de 5 horas». Finalmente comprendió las cosas: una transferencia llegó a mi cuenta, estabas realizando un trabajo enorme durante varios meses. Luego nació nuestro hijo Diego, quien resultó ser un buen padre al establecer fideicomisos para sufragar su educación, atención médica y costos por el resto de su vida. La vida siguió adelante. Numerosos individuos sabían que Carlos estaba casado, pero desconocía la identidad de su esposa, aparte de nuestra rutina cotidiana. Nunca nos encontramos en la noche y nunca tuvimos una conversación que no se centrara en Diego. En 5 años no habíamos tenido una. El único debate era tan formal e incómodo como podría ser. Fundamentalmente aún éramos así. A las 3 de la tarde estaba recogiendo a Diego del preescolar y cuando empujé la puerta, Lucía estaba abierta. «¿Ya has vuelto, Pío?», descansa en el sofá abrazando a nuestro perro. Diego siempre tan serio y emocionado: «Tía Lucía es un gran hombre, Diego es un gran hombre». Después de observar los vídeos de baile de Lucía, no podía dejar de discutirlo. Lucía despeinó su cabello y me miró fijamente. «Hermana, dejé las bolsas en el supermercado», parece que le agradaba más. Y me encaminé hacia la cocina, ignorando su diálogo si me mudo. «¿A dónde te diriges?». «De todas formas, el agua no es tan provechosa», dijo Diego. La puerta se abrió, gritó el grifo, y Carlos estaba allí luciendo. «¿Puedo entrar?». «Claro». Me dirigió a la olla en la estufa: «Esa huele excelente, ¿puedo tomar un poco?». Le dije que la había preparado para él. Después de todo le proporcioné un tazón. «Agradezco», dijo. «Lo valoré». Salí y Lucía de pronto me sonrió: «Hermana, tú aún es increíble la sopa». Me quedé congelada. Lucía sostenía el tazón que acababa de entregar a Carlos y ella tomó otro. «Me enfurece que sepas cocinar, ni siquiera sé cómo usar la estufa», intervino Diego. «Tía Lucía, eres tú. Una bailarina no requiere cocinar, mamá puede hacerlo por ti». Diego siempre había estado ahí, siempre había estado. Siempre he dado mi matrimonio de manera voluntaria por la familia, yo era la única que lo sostenía. Y él me resentía por eso, al igual que su padre solo se interesaba en eso. Quien le gustaba a Lucía tenía razón, no solo mi marido, sino también mi esposo. En ese momento, cuando decidí que había terminado, mencioné el divorcio. Semana después, justo terminábamos y Carlos estaba a punto de ir a una reunión de tarde, lo detuve diciéndole que no. Tenía algo que expresar como había anticipado, no respondió, simplemente se detuvo un momento. Después se puso en su rostro una máscara de indiferencia, parecía que estuviera firmando un papel. «Quiero al niño, será tu obligación, no hay problema», insistí. «Agradezco que en los años recientes ha sido complicado»,
lo sé, había estado durmiendo. Conmigo por años, a pesar de no tener emociones, también resultó complicado para él. Fortunadamente las maletas eran pequeñas y todo estaba envuelto en una única, los documentos del divorcio se encontraban en la mesa del centro. Antes de marcharme, miré hacia atrás a Carlos con el pecho abierto y de remordimiento. Arañazo se encontraba en el balcón fumando un cigarrillo, nadie sabía de mi divorcio, Diego no se lo había comunicado a nadie. El resto de mi familia festejaba el cumpleaños de Lucía mientras el resto de mi familia celebraba el cumpleaños de Lucía tras concluir Carlos su tarea. Salía a buscar a Lucía con un cigarrillo, también traía un obsequio para ella, el leotardo rojo personalizado que poseía en su interior. Pensé que su estudio también era hermoso, pero como el matrimonio no estaba predestinado para mí, nadie recordaba que en algún momento mis instructores afirmaban que yo también había obtenido un premio en una competencia nacional de danza juvenil. 1 en 500 años con 1000 talentos, mi cuerpo era un regalo, pero tras caerme de él. Nunca volvió a bailar en un escenario, me encerré y fue el momento más memorable. En el momento más triste de mi vida, mis padres se encontraban tristes, pero después enviaron a Lucía a mi lugar. Antiguo maestro, tal vez es más talentosa que tú afirmabas, desde aquel momento no he visto nada vinculado a ella. Esa noche, al igual que todas las demás, era sol, otra noche cotidiana, el viento era el protagonista. La luna resplandecía ligera, no miré atrás ni una sola vez desde el instante en que decidí irme hasta que me monté en el avión. Una vez en el avión, la azafata me obsequió un pequeño pastel, señora, por volar conmigo. Sonreí asombrada, gracias. Mi destino era la felicidad. Después de aterrizar en la casa rural de mi abuela, tuve que tomar un tren y luego un autobús turístico hasta el pueblo donde residía. Mi abuela residía en un lugar turístico que contaba con autobuses de enlace diarios, el autobús serpenteaba por la zona. Durante las rutas montañosas, las nubes blancas se balanceaban como plantas de algodón. Tomé algunas fotografías sintiéndome alegre. Las compartí en las plataformas sociales y mi teléfono sonó perturbando mi paz. Hola. Hola, me llamo Carlos, ¿qué pasa con Diego? ¿Tiene fiebre? ¿Dónde se encuentra el medicamento? En el gabinete del baño, arriba del lavamanos. Mientras el autobús se desplazaba por las rutas montañosas, la fiebre disminuye con el jarabe rojo, una cucharada cada 6 horas y verifica que consuma suficiente agua. Las imágenes del paisaje quedaron olvidadas en la pantalla del móvil mientras oía los sonidos de Carlos en su búsqueda, mientras escuchaba los sonidos de Carlos en su búsqueda. En el armario, las nubes que antes parecían plantas de algodón, ahora pesaban como plomo en mi cabeza. Siempre era así, un recuerdo de Diego era suficiente para que mi resolución comenzara a fluctuar. Ya lo encontré. La voz parecía distante como siempre, pero hay otra cuestión a la que me pregunté. Ya no quería continuar escuchando, conocía ese tono, el mismo que utilizaba cuando trataba de ser. Diego pregunta por ti, no comprende por qué no asististe a la celebración de Lucía, se supone que formas parte de la misma. ¿Qué familia la que me había utilizado como sustituto durante años? ¿Qué familia la que me había empleado como sustituto durante años? La que festejaba mientras yo encapsulaba mi existencia en una maleta, cerré los ojos soportando el sufrimiento que me causaba. Cuando oigo el nombre de mi hermana, claro que mi hijo registraría mi falta en el cumpleaños de su preciada hermana. La imagen del leotardo rojo que había dejado como obsequio atravesó mi mente y junto a ella todos mis sueños se fracturaron. El autobús que simbolizaba atravesó un hueco, sacudiéndose físicamente de mis pensamientos a través de la ventana. ¿Cuántas veces había soñado con montañas majestuosas, indiferentes a mis pequeños dramas humanos? ¿Cuántas noches había programado este instante mientras me encontraba junto a un hombre que jamás me vería? En realidad, dile que mamá requería tiempo para ella, respondí observando mi reflejo fragmentado en la ventana del apartamento. Autobús que en ocasiones los adultos requieren espacio para respirar y recordar su identidad, ¿es eso lo que necesitan? Valentina, ¿realmente necesitas espacio? Su pregunta me asombró, era la primera pregunta que me sorprendió. La primera vez en 5 años que Carlos demostraba algún interés en mis necesidades, qué ironía que fuera. Ahora que ya había tomado la decisión de marcharme cuando ya no quedaba nada que recuperar. Salvar lo que Carlos necesita es revivirme, las palabras surgieron. Antes de poder pararlas llenas de años de silencios y descontento. Es algo que nunca pude realizar a tu lado, nunca me viste, es verdad,
era más sencillo tenerme como la esposa. La madre perfecta, dedicada, mientras tu corazón continuaba sujeto a otra persona. El silencio que perduró fue tan profundo que casi podía rozarlo. Al otro extremo de la sala, escuché la inspiración de Carlos. Por un momento sentí una línea más pesada de lo habitual y me cuestioné si al final había conseguido atravesar esa coraza de acero. Valentina empezó, pero lo hizo Valentina. No, Carlos, ya no requiero explicaciones ni disculpas. Asegúrate de que Diego tome el medicamento, lo llamaré cuando lo haga. Cuando llegara a casa de la abuela, su pregunta parecía casi vulnerable, casi vulnerable. No lo sé, contestó sinceramente, pero en esta ocasión la decisión fue clara. Corté la llamada antes de que pudiera expresar algo más, las lágrimas se intensificaban. Las contuve, amenazaban con caer, pero ya había llorado suficientemente por un hombre. El autobús empezó a bajar por una senda serpenteante, las ruedas crujiendo. Sobre la grava el paisaje se transformó paulatinamente, los majestuosos edificios de la ciudad pasaron a ser pequeñas viviendas. Y campos verdes que se expandían hasta llegar a la vista, el aire se tornaba más puro y limpio. Con cada kilómetro que avanzamos que nos damos cuenta de ello, con cada kilómetro que avanzamos. Se alejaba tímidamente la casa de mi abuela Elena, a lo lejos se erigía una edificación. Antiguo edificio de piedra y madera que parecía emerger de la misma colina mientras. Los recuerdos empezaron a fluir en las tardes veraniegas bailando en el jardín, risas y risas. Este camino había presenciado tantos sueños compartidos que parecían factibles. Este lugar había sido mi refugio tras el accidente, cuando el panorama se transformó en mi peor adversidad. En el enemigo, recordé con fervor ese día el sufrimiento de un santé en mi tobillo. Murmullos del público, la mirada desoladora en los ojos de mis progenitores, mi abuela nunca cuestionó por qué había ocurrido. Dejado de bailar, simplemente me abrazó y me dejó llorar hasta que solo quedaron lágrimas en el sonido de mis pasos sobre el suelo. A medida que me aproximaba a la vivienda, percibió que las luces estaban apagadas. Encendidas y el humo emergía de la chimenea en espirales agobiantes, el aroma del pan recién hecho flotaba en la superficie. Elena siempre afirmaba que las flores eran el aire que mi abuela tanto amaba. Mi corazón se aceleró al observar el ballet de la naturaleza, una danza perpetua de colores y aromas. Las preciadas compañeras de las rosas de mi abuela, las rosas de mi abuela, eran más bellas que nunca, nadie las había estado protegiendo. Valentina, la cálida voz de mi abuela me acogió antes de que pudiera abrir la puerta, te estaba esperando, mi amor. La pequeña Elena apareció en el portal, su figura frecuentemente enmarcada por la luz dorada que se evadía de la casa suya. Ahora su cabello estaba totalmente blanco, resplandeciendo como una aureola, me sumergí en él. Por primera vez en años, experimenté un abrazo sintiendo que estaba a donde pertenecía. Sostuvo con firmeza como si lograra asimilar todo mi sufrimiento con ese acto. Mi voz se quebró al no poder contener más las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el trayecto. Susurró acariciando mi cabello como cuando era pequeña. Me despojé de su abrazo y me volteé hacia donde indicaba que estaba junto a los demás que habían venido a ayudarme en el jardín. Rosales era un hombre de altura con espaldas largas y pelo oscuro, las cuales tenían un cabello oscuro. Las últimas luces del día jugaban con su silueta generando sombras y luces que me recordaban a los retratos antiguos que observaba. Mi abuela guardaba en su habitación, al rotar el tiempo parecía que el tiempo se volteaba. Detenerse en su rostro más desarrollado pero con las mismas características que recordaba me recordaba. Instantáneamente me trasladó a otra época, a días más sencillos cuando mi pasión era bailar. Miguel, mi única inquietud y el futuro parecía repleto de posibilidades infinitas. El nombre se escapó de mis labios como una vieja melodía que pensaba había olvidado sus ojos del tono del café recién preparado. Aclararon al identificarme con una sonrisa auténtica tan distinta a las cortesías. La fría sonrisa que Carlos dibujó en su rostro era la misma que rememoraba de sus días. La pequeña B durante nuestra niñez fue quien me brindaba energía antes de cada presentación. Dijo utilizando el apodo que solía darme cuando éramos pequeños, ¿has vuelto a escuchar su voz? Más adentro de lo que pensaba, pero igual de acogedora despertó algo en mí, un eco de la persona que solía ser. Antes de que los sueños rotos y los matrimonios por conveniencia me convirtieran en una persona que solo reconocía a mi abuela, nos miraba con atención.
Una sonrisa comprensiva, sus ojos resplandeciendo con una combinación de alegría y esperanza. Más tarde descubriría que ella había coordinado este encuentro, que había convocado a Miguel, sabiendo precisamente lo que yo requería, incluso sabiendo lo que yo necesitaba. Ante mis propios conocimientos, el sol finalmente se escondió tras las montañas y las primeras estrellas. En ese instante las rosas empezaron a resplandecer con mayor fuerza. Una brisa suave agitó las rosas, transmitiendo su fragancia hacia nosotros. Mientras el día avanzaba hacia la noche, sentí que algo empezaba a transformarse en mí. No era el término de mi existencia. Historia que había temido durante el viaje solo representaba el inicio de algo inédito, algo que incluso no podía imaginar. Aún podía imaginar, y por primera vez en muchos años, que el futuro no me inquietaba. La primera noche en el hogar de mi abuela fue como un sueño incierto. Elena insistió en que Miguel permaneciera a dormir. Cenar y rápidamente nos topamos los tres alrededor de la antigua mesa de roble, el olor del pan recién hecho y el aroma del pan recién cocinado. Estofado llenó la cocina, las velas se iluminaban de manera suave, generando sombras en las paredes de piedra. Miguel, mientras ensayaba a Val, preguntó, sus ojos resplandeciendo con la luz de las velas, transformó esta cocina en su propia casa. El recuerdo me impactó con una fuerza inesperada. Tenía 15 años en aquel momento y cada rincón de la casa era un rincón. Mi abuela se convirtió en un escenario para mis sueños. Cada tarde sonreí mientras la abuela movía los muebles. Miguel observó a Elena mientras tú te encontrabas sentado ahí. Miguel registrando mis rutinas y criticando tu técnica, agregó él riendo, añadiendo riendo. A pesar de que siempre me ignorabas, Elena nos miraba con una sonrisa amigable mientras servía más vino, sus arrugas se intensificaban. Se expresaban con cada gesto de alegría como si hubiesen estado aguardando este instante durante años. Miguel viene semanalmente a asistirme en el jardín, comentó casualmente que es por las rosas, pero pienso que es por las rosas. Miguel se sonrojó un poco cuando no pudo resistir mi cocina. Por un instante vi al mismo chico cauteloso que solía traerme tras cada entrenamiento, pero ahora era un hombre con barba. Las rosas están, pequeñas canas en las sienes y líneas expresivas que hablaban de años de risas y inquietudes. Dije intentando aligerar el momento, nunca las había visto tan bien cuidadas, aprendí del jardinero más eficaz que tuve. Miguel contestó y su voz se suavizó, tu padre. El silencio que continuó. Fue pesado mi padre, quien tanto festejó el talento de Lucía que se olvidó de mi propia pasión. Val inició la celebración del cumpleaños de mi hermana sin darme cuenta de mi ausencia. Observando mi cambio de humor, logré interrumpir con una sonrisa. Tengo algo que Elena se levantó de manera inesperada, a pesar de su edad. Mostrarte, dijo desapareciendo hacia su habitación cuando volvió. Cuando llevaba una antigua caja de madera en sus manos, la identificaba instantáneamente, era en la que custodiaba sus tesoros más preciados. Dijo sacando una imagen amarillenta en la que una chica de aproximadamente 15 años, llevaba a cabo un gran gete perfecto en el jardín. Las rosas creaban un fondo borroso y la luz del sol reflejaba la luz del sol. El ocaso generaba un halo dorado alrededor de su figura, era yo quien la capturé. Miguel dijo suavemente una semana antes de la competencia nacional, mientras mis dedos estaban en juego. Cuando tomaron la fotografía, temblaron, recordaba perfectamente ese día el aire. El aroma era de rosas y tierra mojada, precisamente como Miguel había introducido su primera cámara profesional, una cámara de fotos. Regalo de su padre y nos dedicamos toda la tarde a capturar mis rutinas. Eras extraordinaria, continuó Miguel. Nunca he presenciado a nadie moverse de la manera en que lo hacías, eras la mejor bailarina que he conocido, añadió mi abuela con un poco de música. Firmeza que no toleraba debates y no lo afirmo únicamente porque seas mi nieta, sentí que mis lágrimas se acumulaban en mis ojos durante ese momento. A lo largo de los años había enterrado esa parte de mí, la había silenciado tan intensamente que casi olvidé su presencia, pero aquí está. Estaba en esta antigua cocina en compañía de individuos que nunca habían abandonado su mirada. En mi papel de bailarina, comencé el accidente, pero mi voz se quebró. Miguel aseguró con su voz tensa que no fue un accidente, alguien aflojó las tablas del piso. Lo observé asombrada, ¿cómo podía él conocer eso? Lo descubrí hace unos meses. Luego intenté decírtelo, pero ya te habías casado con Carlos y ya no estabas casado. Querías conocer todo sobre el ballet,
la revelación me impactó como una ola fría durante todos estos años, culpándome pensando que podría haber sido culpable. A pesar de que había sido mi fallo, mi falta de técnica o enfoque lo que pregunté. Miguel mantuvo un silencio, sus ojos se cruzaron con los míos, no necesitaba. El recuerdo de Lucía practicando en el mismo salón utilizando el mismo escenario y días más tarde Tom tomando mi cámara de fotos. Lugar en la empresa ganó un nuevo significado. Mi abuela tomó mi mano sobre la mesa, su toque de anciana pero. El pasado es una enseñanza, mi niña, no un veredicto, dijo con suavidad y a veces requerimos retornar al inicio para descubrir nuestra auténtica senda. Miguel se alzó y se aproximó a la vieja radio que reposaba en un rincón de la cocina tras unas comidas. Momentos, las melodías delicadas de un vals llenaron el aire. ¿Me concedes este baile?, preguntó mientras extendía su mano hacia mí. Mi mano. No había bailado en años, no con alguien que comprendiera lo que representaba para mí. No estoy seguro si puedo susurrar, sonrió. Simplemente siente. Cuando antes con manos temblorosas escuché la música, su toque era único. Caloroso, seguro, tan distinto a la fría formalidad de Carlos mientras empezábamos a moverse de manera suave por el camino. Sentí algo despertar en mi interior, un ritmo perdido, una conexión conmigo mismo. Elena nos miraba con lágrimas en los ojos, sus manos juntas como si estuviera orando. La luz de las velas generaba sombras bailando en los muros y por un instante volví a ser aquella chica que antes era. Bailaba entre las rosas rebosantes de sueños y oportunidades. Mi móvil sonó en mi bolsillo, posiblemente otro mensaje de comunicación de Carlos sobre Diego, pero por primera vez en mucho tiempo decidí dejarlo sonar, esta danza improvisada en la habitación. Miguel me condujo a la cocina de mi abuela sin ser más auténtico que cualquier experiencia que hubiera experimentado en los últimos 5 años. Cuando regresé a sus brazos, pude observar en sus ojos algo que había estado persiguiendo. Durante un periodo tan largo comprendió, aceptó y tal vez algo más profundo. La música siguió sonando, entremezclándose con el crepitar del fuego en el que ninguno de los dos estaba preparado para llamarla. La chimenea y el murmullo del viento entre las rosas, mientras bailábamos, experimenté la sensación de las piezas quebradas en mi interior. Iniciaban muy despacio a hallar su sitio de nuevo. Bienvenida a casa Val. Miguel murmulló y por primera vez en mucho tiempo esas palabras tenían un significado auténtico. La noche avanzaba y con ella la certeza de que había algo real. Que este retorno no representaba un término sino un inicio nuevo, uno que esta vez redactaría a mi manera en la mañana. El día siguiente llegó con la melodía de los pájaros y el perfume del café recién preparado. Me desperté en mi antigua estancia, donde los afiches de ballet todavía adornaban las paredes. La revelación de anoche acerca de mi accidente pesaba en mi psique. Mi teléfono, como una piedra, reveló 3 llamadas perdidas de Carlos y un mensaje de texto. A pesar de todo, Diego pregunta si tiene la posibilidad de llamarte. Mi corazón se redujo a pesar de todo. Lo único que me inquietaba era la distancia de mi hijo. Marcé el número con dedos temblorosos, la voz de mi hijo. Diego apareció tras 2 sonidos. Mamá, su voz diminuta me atravesó el corazón. ¿Qué pasa, cariño? ¿No estás aquí? Tomé un respiro profundo. Mamá necesitaba un momento para mí. Ya disminuyó la fiebre, sí, el jarabe tuvo éxito, hizo una pausa tía. Lucía asegura que pronto volverás. La mención de mi hermana me hizo sangrar, la imagen de las tablas aflojas del piso me heló la sangre. A veces Diego escucha, el escenario volvió a mi mente con brutalidad. Necesitamos tiempo para solucionar problemas en nuestro corazón, pero nunca dudes que te amo, ¿comprendes? Pero papá responde no. ¿Qué significa, papá, que te has ido porque ya no nos quieres? Su voz se desplomó al igual que el padre de Julia que se marchó con otra familia. La rabia me inundó. Claro que Carlos usaría esto para manipular a Diego. No, mi amor, eso no es cierto, contesté con una respuesta contundente. Firme me fui porque en ocasiones necesitamos ser valiosos y confrontar nuestras verdades. Relaté cuando bailaba, cuando obtenías medallas, preguntó su curiosidad. Claro, estoy aquí para recuperar algo de esa Valentina que antes era y cuando lo haga, lo haré. Se hizo un silencio al otro lado de la línea, podía visualizar su diminuto rostro procesando. ¿Puedo ir a verte?, preguntó finalmente rápidamente. Cariño, muy rápido. Tras colgar, me quedé mirando por la ventana, el jardín de mi abuela resplandecía con el frescor de la mañana. Pude observar a Miguel trabajando entre las rosas,
su presencia se había transformado tan orgánica como el aire que inhalaba. Bajé a la cocina donde Elena estaba preparando el desayuno, saludándola con una sonrisa. «¿Estuviste hablando con Diego?» «Sí», me dejé caer en una silla. «Carlos está llenando su silla». «Cabeza de ideas, hombres como Carlos no pueden gestionar la pérdida de control», dijo mientras servía café, «pero no es de su responsabilidad. El acerca del cual deseo hablarte se acostó frente a mí, sus ojos resplandeciendo con resolución. Miguel me relató más acerca de él. «Tienes que saber algunas cosas sobre tu accidente». Mi corazón se aceleró. «No sé si realmente necesitas saberlo, abuela», interrumpió con firmeza. Lucía no reaccionó. «Únicamente la taza tembló en mis manos». «¿Qué deseas expresar tu padre?», suspiró. A pesar de que él entendía lo de las tablas, el mundo parecía parar. El café se detuvo. No susurré, él no lo hizo debido al contrato con la empresa. La voz de Miguel no se destacó, se encontraba en la puerta de la cocina con sus manos manchadas de tierra. Lucía era más controlable y estaba dispuesta a acatar las demandas de la empresa. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, a pesar de que una parte de mí ya tenía la respuesta, porque yo ya tenía la respuesta. Se aproximó y se sentó junto a mí. «Vi a tu padre. Cuando estaba conversando con el técnico del escenario, intenté advertirte, pero Lucía se me aproximó y me comunicó que si te contaba algo se adelantaría. Garantizaría que nunca más pudieras bailar». Las lágrimas fluían sin restricciones por mis mejillas. Años de culpabilidad por la culpa de sentirme insuficiente, todo fundamentado en una traición tan intensa que solo podía manejar después de tu descenso. Miguel, trate de indagar, recolectar evidencias, pero tu padre ya había adquirido el silencio de todos los participantes. Entonces te casaste con Carlos y me sumergió del universo de la danza. Elena tomó mis manos entre sus manos y desapareció del mundo de la danza. En ocasiones, mi niña, el destino nos brinda segundas oportunidades, no para retribuir sino para sanar, como reaccionando a sus palabras. Apenas Miguel se levantó y sin pronunciar palabra, una melodía suave empezó a oír desde la antigua radio de la cocina. Esta vez no vacilé, tomé su mano y me dejé guiar por la melodía. Nuestros pasos eran pausados. Susurró mientras susurraba, como si estuviéramos aprendiendo un nuevo idioma juntos. Girán, que verdaderamente resplandecía en ese escenario, la música nos envolvía y con la música nos envolvía. Cada paso, cada giro, percibía que las capas de dolor empezaban a desvanecerse. Era una danza sofisticada, no existía una técnica ideal ni movimientos ensayados, era algo más profundo y genuino. Val Miguel se sintió reflejado. «Hay algo que necesito comunicarte», pero antes de que pudiera seguir mi camino, detuve sus manos sosteniendo mi rostro de manera suave. Sonó el teléfono con una notificación. Era un mensaje de Carlos. «Lucía, que deseaba conversar contigo». Afirma que es su teléfono. La burbuja se deshizo, la realidad volvía a impactarme recordándome. Miguel mencionó que el pasado no se disipa solo por la decisión de bailar. «No tienes que responder», dijo Miguel al leer la historia. Atención en mi cara, quizás es momento de confrontar ciertas verdades, respondí enderezando mi rostro. En esta ocasión, bailaré a mi propio ritmo. Elena nos miraba desde la mesa con una enigmática sonrisa en su rostro. El sol. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas, dando luz al polvo que bailaba en el aire, y por un instante todo parecía desaparecer. Mi teléfono volvió a sonar, pero en esta ocasión lo desatendí. La música seguía sonando. Miguel continuaba sosteniendo mi mano como si fuera lo más orgánico del mundo y quizás lo fuera el pasado, podía esperar por ello. Ahora solo deseaba rememorar cómo se experimentaba ser realmente libre al bailar. Junto a mi abuela en la cocina, con un hombre que nunca había dejado de confiar en mí. La verdad acerca de mi accidente ya no era tan importante cuando tenía la certeza de que esta vez no estaba en soledad en la danza. Los días en el hogar de mi abuela habían instaurado una rutina acogedora. Las mañanas iniciaban con el perfume del café, y las mañanas terminaban con el aroma del café. El sonido de Miguel trabajando en el jardín. Las tardes las dedicaba a recuperar movimientos olvidados, descubriendo movimientos que había olvidado. Elena tocaba antiguas melodías en el piano, pero la tranquilidad no perduraría eternamente. Una tarde mientras practicaba un piano. Anticuado entrenamiento de ballet en el jardín, el sonido de un vehículo perturbó la serenidad de mi corazón. La voz de Lucía resonó en el Mercedes de Carlos Valentina al reconocer el negro Mercedes de Carlos Valentina. «Es necesario hablar», mi hermana bajó del coche con su característica antes de que pudiera responder.
Elegancia, llevaba un vestido de color rojo, similar al leotardo que Carlos le había dejado como obsequio. Carlos se mantuvo en él. ¿Qué estás haciendo aquí? Su silueta es apenas perceptible tras los cristales tintados. Pregunté manteniendo mi postura, no permitiría que su presencia me desestabilizara. Diego te necesita, empezó a necesitarte. Lucía, mi voz salió más firme de lo que anticipaba, no después. De todo lo que has realizado, se detuvo su máscara perfecta oscilando por un instante sobre que hablas las tablas del piso. Escenario, dije simplemente, ya lo sé, por primera vez en mucho tiempo vi a mi hermana menor, no a mi hermana menor. La artista del ballet que había edificado su trayectoria sobre mis sueños rotos, no era mi intención que te trate de romper mis sueños. Susurró, solo quería mi oportunidad, tu oportunidad, la única oportunidad que tenía. Lucía, no necesitabas todo el talento del mundo, tenías todo el talento del mundo. Destruirme para resplandecer, no lo comprendes, exclamó, siempre has sido la única, la perfecta. Papá prodigio, solo veía tu potencial, yo era la segunda alternativa, la sombra, y por eso conspira con él para aprovechar tu potencial. Mi voz temblaba al sabotear el escenario, por eso me dejaste culpar durante años pensando que era mi culpa. Miguel apareció justo en ese instante, sus manos todavía manchadas de tierra, su aparición parecía asombrar a Lucía. Miguel, ¿qué haces aquí? Lo mismo podría preguntarte, contestó él, posicionándose a mi lado, viniste a finalizar lo que estabas comenzando a hacer. Comenzó hace mucho, Lucía se volteó como si la hubieran golpeado. No, solo yo. Carlos consideró que interrumpí, que podrías persuadirme para volver a una. En ese instante Carlos abandonó el vehículo, su presencia que nunca fue mía. Valentina, estás demostrando ser irracional, dijo Diego al acercarse. Necesita estabilidad, reí sin humor como la que tú le proporcionas al usar. Nuestro hijo para manipularme, no lo haces tú, lo corté, le dije que los demás. Abandoné como el progenitor de Julia, como te permites equipararme con la voz de Julia. Elena escuchó desde el porche, este es mi casa y no toleraré más conflicto del necesario, mi abuela descendió los escalones. Lucía, Carlos con dignidad auténtica, sus ojos resplandeciendo con resolución, es momento de actuar. Dijo con determinación, mi nieta está precisamente donde necesita estar. Elena, por favor, empezó Lucía, somos nosotros. La familia no aniquila los sueños de los demás, replicó Elena. Carlos avanzó con su máscara de control. No conspira para dañar a sus propios integrantes. Dijo que vendrá el fin de semana, afirmó que tiene derecho a ver a su madre, declaró que tiene derecho a ver a su madre. Por supuesto, tiene derecho, contesté. Sin embargo, será bajo mis condiciones, no las tuyas. Miguel se acercó más a mí, su silenciosa presencia me proporcionó fuerza, y Lucía lo observó. Preguntaba por él, por eso te preguntó. Me fui por ti, respondí, porque al final comprendí que. Valentina, Carlos inició, pero yo lo interrumpí, no Carlos durante. Carlos comenzó, sino Carlos durante. Años fui la esposa ideal, la que nunca cuestionaba, la que aceptaba tus ausencias y tus miradas opacas, pero a lo largo de los años fui la esposa perfecta. El viento agitó las rosas, su fragancia inundó el aire. Miguel tomó mi mano, un gesto sencillo. Lucía nos observó con sus ojos cargados de significado, él ya había causado suficiente daño. Nuestras manos se detuvieron, deteniéndose por un momento, y vi algo similar al arrepentimiento cruzar su mano. Susurró sinceramente, lo siento, y yo también lo siento, respondí. Nunca comprendiste que existía espacio para que ambas resplandecíamos. Carlos volvió al vehículo sin pronunciar una sola palabra. Luego de una última mirada, Lucía lo continuó, delatando su frustración. Elena se aproximó y me tomó el pecho, estoy orgullosa de ti, mi pequeña. Miguel murmulló con orgullo y cuando lo observé, vi en sus ojos una mirada orgullosa. Todo lo que no requería ser expresado, el amor, la comprensión, la promesa de un encuentro con un. ¿Bailamos en un futuro distinto?, preguntó suavemente, y justo en el jardín de mi casa. El sol de la tarde con la abuela, coloreando el cielo de naranja y las rosas como testigos, iniciamos una nueva danza. La música emergió sin requerir escenarios ni aplausos, solo la verdad de nuestros corazones, latiendo al mismo ritmo. Del interior de la casa, como si Elena hubiera adelantado este instante y mientras bailábamos, sentí que al final, al bailar, finalmente había llegado el momento. Comprendía que implicaba ser realmente libre,
el fin de semana traería a Diego y con él nuevos retos. Por ahora, en este instante ideal, solo nos encontramos nosotros, la música y la música. El sábado se despertó con una promesa de amor que había esperado años para florecer. El día comenzó con una ligera lluvia, una clase de día. Diego se presentaba en casa ofreciéndome una taza de chocolate caliente, pero mi corazón palpitó rápidamente. Diego se aproximaba. Miguel me halló hoy en la cocina, moviendo con nerviosismo la taza de café que no había tocado. Todo saldrá bien. Diego te ama, tiene 8 años, me dijo sentándose frente a mí. A esa edad, respondí, el amor. Elena entró en ese instante llevando una hoja al viento, cargando una barra de galletas recién horneadas. El cariño de un hijo hacia su madre es más intenso de lo que imaginas, dijo al poner las galletas en la mesa. Cuando esa madre está batallando por ser genuina, el ruido de un vehículo que se aproximaba hizo que mi estómago se acelerara. Una vez más, antes de levantarme, volteó mi mano y dijo, si me necesitas, y desapareció por completo. Diego salió corriendo por la puerta trasera y antes de que Carlos pudiera frenarlo, se detuvo en seco al verme. Como si no estuviese capacitado para decir hola cariño, dije suavemente abriendo mis brazos, dudó. Te extrañé mamá, por un instante que parecía interminable, pero después corrió hacia mí, ocultando su cara en mi cuello. Te extrañé mamá. Carlos se presentó en la puerta suya y sentí mis ojos inundarse de lágrimas. Expresión incomprensible, pasaré por él mañana a las 6, dijo de manera seca, podrías quedarte ahí. Elena ofreció un café, siempre la diplomática, no tengo gracias. Diego cumplió con sus compromisos y sin más se marchó. Mirando alrededor, preguntó Elena con sus ojos resplandecientes. Con interés, ¿dónde solías bailar? Mi corazón dio un vuelco como él sabía. Encontré tus antiguos vídeos, describió como si leyera mi mente los que guardabas en el ático, eras asombrosa mamá, las guardabas. Cuando las lágrimas que había estado reteniendo finalmente se derramaron, pensé que las había visto. Todos los hallé cuando buscaba mis antiguos juguetes, sonrió por ello. Elena, nunca me mencionaste que eras bailarina. Se desplazaba en silencio hacia la plaza. Cocina proporcionándonos privacidad en ocasiones, cariño, cuando perdemos algo que queremos, cuando perdemos algo que queremos. Mucho duele hablar de ello, demasiado, como cuando perdía las manchas, inquirió. Reflexionando sobre su gato antiguo, algo así, sonreí a través de las lágrimas, pero más. Diego se quedó pensativo por un instante. ¿Aún puedes? Como respuesta a su interrogante, una delicada melodía empezó a resonar desde su distancia. Elena a la cocina y su brillante percepción de la oportunidad, ¿quieren descubrirlo conmigo? Pregunté mientras extendía mi mano. Diego sonrió con esa sonrisa pura que solo los niños pueden brindar. Tomó mi mano y me agarró. Comenzamos a moverse por la sala sin ninguna elaboración, solo pasos sencillos y giros suaves, río y aumentamos el ritmo. No noté que Miguel había regresado hasta que oí la risa de Diego, tienes tierra en el rostro. Mi hijo, exclamó señalando a Miguel, indicando que Miguel estaba plantando algo especial. Mientras limpiaba la mejilla, Miguel me miró pidiendo permiso con los ojos, sonreí. Los observé desde la ventana mientras Miguel le mostraba el invernadero, explicando con paciencia y tranquilidad. Cada planta, cada flor, Diego lo escuchaba atentamente, sus ojos resplandeciendo con el brillo del sol. Elena, al aparecer a mi lado, me dijo que se asemeja a ti cuando aprendía algo nuevo. Siempre creí que se asemejaba más a Carlos, admití que los niños son como las niñas. Mi niña, las flores florecen dependiendo de quién las cuida, no de sus raíces, la tarde pasada. Diego insistió en que Miguel nos enseñara los nombres de todas, entre galletas y más bailes improvisados. Y pronto estábamos los tres en el jardín, llenos de tierra pero riendo, mamá. Diego comentó mientras cenamos, podría venir el próximo fin de semana, también miré a Elena que asintió delicadamente. Por supuesto, cariño, siempre que desees. Miguel estará aquí, preguntó sus ojos. Miguel, que había estado tomando agua, casi se atraganta. Si tu madre quiere empezar, si lo interrumpí. Miguel estará aquí esa noche, después de acostar a Diego. Encontré a Miguel. Miguel, en el jardín, las estrellas resplandecían con fuerza y el ambiente tenía un aroma a tierra mojada y rosas. Gracias, expresé. Simplemente porque, preguntó volteándose hacia mí, por estar aquí, por ser tan única y tan especial. Por todo. Diego se acercó gradualmente como si temiera atemorizarme. Val.
He estado a la espera del momento adecuado para comunicarte algo, mi corazón empezó a pulsar más rápido, te he amado. Desde que teníamos 15 años, y estos años sin ti no serían los mismos desde que te vi bailar por primera vez en este jardín. Dejé terminar, me puse de puntillas y lo besé con delicadeza al inicio, luego con toda la pasión acumulada durante años de amor. Las lágrimas en sus ojos, cuando nos separamos, espera. Te amo, le dije con las palabras. Saliendo de manera natural, como si siempre hubieran estado ahí esperando el momento adecuado, un ruido nos despertó. Diego estaba en la puerta con su pijama sonriendo. ¿Quiere decir que Miguel será mi nuevo padre?, preguntó Miguel con inocencia. Se tensó a mi lado, pero yo reí, lo que implica que estamos redactando una nueva historia, cariño, respondí. ¿Te gustaría serlo? Respondí. ¿Te gustaría serlo? Diego se aproximó a nosotros y nos envolvió en un abrazo. ¿Podrías ayudarme en el jardín?, preguntó. Enseñarme a bailar, mamá. Las estrellas resplandecían sobre nosotros, espectadores mudos de este instante ideal. Miguel agarró mi mano y juntos dimos un abrazo a Diego. La melodía de la casa se propagaba suavemente hasta el jardín, y mientras tanto, la música de la casa se escuchaba en el jardín. Las rosas se movían con la brisa de la noche. Sabía que solo era el inicio de nuestra danza, una danza de danzas. Una familia constituida no por necesidad o conveniencia, sino por un amor auténtico y una elección deliberada. Las estrellas continuaron bailando sobre nosotros como si también festejaran este nuevo inicio de un año. Lo sé mejor que nadie que puede transformar toda una vida, mientras me miraba en el espejo del antiguo estudio de danza que ahora es mío. Las paredes que antes estaban desnudas están adornadas con imágenes de Diego en el escenario. Miguel, Elena en su jardín con sus rosas y yo bailando de nuevo en la academia de ballet. Elena danza en el letrero de entrada, un homenaje a la mujer que nunca dejó de confiar en mí. Mi abuela lloró cuando observó el nombre y después me regañó por hacerla llorar. ¿Estás tú? La voz de Miguel me despierta de mis reflexiones. Está en la entrada del estudio, tan elegante en su atuendo como siempre, manteniendo un ramo de rosas en el jardín. Casi reacciono modificando mi postura. No es un leotardo de ballet este vestido rojo, pero mantiene la elegancia y la libertad de movimiento que requiero para lo que necesito. Hoy es la inauguración oficial de la academia, y he organizado una presentación muy especial, que señala no solo mi reaparición en el baile sino también mi renacimiento como mujer. Mamá. Diego entra corriendo ya vestido para su presentación. Hay numerosas personas presentes. Mi corazón se aceleró. En los últimos meses, Diego ha estado asistiendo a clases conmigo, descubriendo su propio amor por la música. Están bailando con la misma pasión que yo experimentaba a su edad, un obsequio que nunca imaginé obtener. Pregunto aquí, a pesar de tener conocimiento de la respuesta. Si Miguel asiente. Carlos y Lucía están. Como solicitaste, no fue sencillo invitarlos en primera fila, pero esta es una elección desafiante. La presentación no se centra en la venganza o el rencor, sino en la liberación de cerrar ciclos y iniciar otros nuevos. El divorcio concluyó hace meses y Carlos, de manera inesperada, no luchó por la custodia compartida que Carlos sugirió, tal vez. También él estaba agotado de llevar una vida que no era la propia, y Lucía ha estado tratando de reconstruir su vida. 5 minutos, Elena anuncia, asomándose por la puerta a sus 70 años. Miguel se aproxima y me abraza detrás de nosotros, manteniendo nuestra unidad a lo largo de los años. Nos encontramos unidos en el espejo susurrando te amo, y estoy tan orgulloso de ti. Hace 2 meses nos casamos, tuvimos una ceremonia privada en el jardín de Elena. Diego, el portador de los anillos y las rosas, fue nuestro único testigo junto con la familia y los amigos más próximos. La música empieza a emitir mi señal para salir, pero antes me desvíe hacia mi propio lado. Familia, agradezco que me miren a los 3 porque me confíen cuando ni yo mismo. Ella misma lo hacía. El auditorio está repleto, reconozco rostros de la antigua comunidad. Carlos, compañeros de ballet, padres que buscan inscribir a sus hijos, pero mis ojos se encuentran en la primera fila. Está sentado de manera formal como siempre, pero hay algo distinto en su posición junto a él. Lucía parece más diminuta y más humana que ella. Ambos se asientan en mi dirección, demostrando un gesto de reconocimiento y, tal vez después de disculpa, la música cambia y Diego se va corriendo hacia el autobús. Escenario. Iniciamos nuestra rutina con una obra que hemos estado elaborando en conjunto.
No es ballet clásico ni contemporáneo, es algo novedoso, algo propio de nosotros. Miguel se incorpora a nosotros en la segunda, una danza que expresa la pérdida y el reencuentro del amor en todas sus manifestaciones. Parte de su presencia aporta una dimensión más profunda a la historia que estamos relatando. No es un bailarín, sino un bailarín profesional, pero se desplaza con él. Es todo lo que cuenta. Mientras tanto bailamos, observo las lágrimas en los ojos de Elena, observo el asombro en la cara de Carlos. Y algo similar al remordimiento en el de Lucía, pero principalmente percibo amor en los ojos de mi hijo y mi marido, la música. Llega a su punto culminante y con ella realizo el movimiento que en una ocasión me quitaron. Un movimiento gran GT ideal, el mismo que intenté construir el día del accidente, pero esta vez no lo conseguí. Existen tablas flojas, no existen traiciones encubiertas, solo yo, mi cuerpo y la melodía. Aterrizo. Diego se precipita hacia mí y lo levanto en brazos, mientras el público explota en aplausos. Miguel nos toma en un abrazo mientras nos reímos y por un instante el mundo se desmorona. Tras la presentación, nos quedamos tres mientras los invitados disfrutan del cóctel en el jardín de Lucía. Dijo su voz, fue hermoso, temblando un poco. Tú siempre has sido tú. Estamos en la lista verdadera, respondo sorprendiéndome a mí misma. Que de distintas formas lo siento, murmurando por todo lo que sé y por primera vez en mucho tiempo siento que es cierto. También lo experimenté, sentí que llevaban tanto tiempo compitiendo por algo que nunca debería haber sido una competencia. Carlos se mantiene firme. Distancia, pero cuando nuestras miradas se cruzan surge una comprensión mutua. La noche transcurre y gradualmente los invitados se van retirando. Diego se ha quedado solo. Miguel, cansado pero contento, está cerrando la academia para garantizar que todo esté a salvo. Para las clases que iniciarán mañana, me quedo en soledad en el salón de clases, la luz de la luna penetrando por las ventanas me atrapa. Me desplazo hacia el centro permitiendo que mi cuerpo encuentre su propio ritmo. En el espejo encuentro a la niña que fui a la mujer. En el espejo veo a la niña que fui a la mujer. Miguel aparece en el relato junto con la persona que soy y la maestra en la que me estoy transformando. Reflejó su sonrisa tan acogedora como siempre. Un último baile, pregunta. Comenzamos a moverse juntos sin música a excepción de la de nuestros corazones. El jardín de rosas que él ha plantado aquí es tan bello como el de Elena. ¿Eres feliz cuando la puerta está abierta? Pregunta a pesar de que ya sabe la respuesta. Más que contenta respondo, estoy completa y... Es cierto que la danza ha regresado a mi vida, pero de una forma distinta, ya no la busco. Ahora bailo por amor, por la sanación, por el simple placer de moverse. Diego murmura algo en sueños y Elena lo arrulla delicadamente. Mi familia tan feliz. Diferente de lo que alguna vez soñé, pero precisamente lo que siempre anhelé, la luna continúa su perpetua danza en el cielo. Cielo y nosotros continuamos la nuestra danza aquí abajo, un baile de amor y perdón. Una danza de segundas oportunidades que apenas está empezando, pues al final es la vida, una danza continua y al final, tras un largo periodo, he hallado mi propio ritmo y... Es inmaculado, es idealizado.